Halo renacido 143 consejeros, comenzó el oficial de CSEC al informar los hallazgos de su investigación sobre el consejero Kaitus. La evidencia que proporcionó la ascendencia es ciertamente verdadera según lo que encontramos en nuestra investigación. No encontramos la evidencia exacta que nos proporcionó la ascendencia, pero encontramos evidencia similar que involucraba al consejero Kaitus enviando fondos a varias corporaciones, grupos, mercenarios y riquezas de otras personas. Las palabras del oficial de CSEC resonaron en la sala del consejo, una cruda confirmación de la traición de Kaitus. Los rostros de la Asari y el consejero Salariano se llenaron de decepción y una sensación de traición. Deberíamos haber estado muy atentos a Kaitus, siempre estaba dispuesto a tomar medidas agresivas en lugar de esperar y dejar que las cosas se desarrollaran. Desde el momento en que propusimos sentarnos y observar cómo se desarrollaba la situación con la cura de la genofagia, siempre estuvo en contra de la idea, dijo el concejal Valese. Yo también estaba en contra de la idea al principio, considerando que mi gente fue la que desarrolló la genofagia, pero también veo razón en ver cómo se desarrolla a pesar de la alta probabilidad de que podamos tener una segunda rebelión Krogan, respondió el consejero Tibus. Estaba con Kaitus cuando se opusieron por primera vez a permitir que se desarrollara una cura, pero después de que Valese mencionara algunos puntos interesantes, se mantuvo neutral en el asunto y optó por permitir que se desarrollara la cura. Quizás hemos subestimado las intenciones de la ascendencia, empezó a decir Valese, y su voz resonó en la amplia sala del consejo. Aunque nos preocupamos por la idea de una segunda rebelión Krogan, nos hemos olvidado de considerar los posibles beneficios de la cooperación con la ascendencia. Desde su pantalla holográfica, el consejero Tibus asintió pensativo. Puede que tengas razón, admitió. Los Krogan son una fuerza innegable. Rebeldes y peligrosos, sí, pero también han soportado siglos de sufrimiento bajo la genofagia. La ascendencia les ofrece una oportunidad de curación, de crecimiento. Bien podría ser que forjen un nuevo camino, uno que no esté marcado por la guerra y el caos. Además, también debemos tener en cuenta nuestra tensa relación con el emperador Axel y la ascendencia. Este incidente con Kaitus solo ha servido para ampliar la brecha entre nosotros, añadió Valese. Estoy de acuerdo, dijo Tibus solemnemente. Nuestras acciones se basaron en el miedo y la incertidumbre. Es hora de que rectifiquemos nuestros errores y entablemos una conversación diplomática con la ascendencia. Además, tenemos que tomar una decisión respecto al puesto de los turianos en el consejo. Es cierto, convino Valese. Perder a un consejero, especialmente en estas circunstancias, es un golpe a la imagen del consejo. Necesitamos un sustituto, alguien que pueda ser la voz del pueblo turiano, pero también alguien que esté dispuesto a trabajar con la ascendencia. Encontrar a un representante así no será fácil, reconoció Tibus. Pero es crucial que lo hagamos rápidamente. El consejo debe demostrar a la galaxia que somos capaces de lidiar con nuestros problemas internos. El silencio cayó en toda la sala del consejo mientras consideraban este nuevo desafío, sabiendo que su decisión daría forma a la futura relación con la ascendencia. Si bien este incidente es una excusa razonable para cambiar la membresía turiana a miembro asociado, expulsándolos efectivamente del consejo, decidieron no hacerlo porque los turianos conformaban la mayor parte de las fuerzas militares y de mantenimiento de la paz de la ciudadela. Tomar tal decisión posiblemente causaría una guerra entre el consejo y la jerarquía turiana. Lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. Los turianos, por otro lado, habían comenzado a construir su flota en secreto, ignorando por completo las restricciones de la Conferencia Naval de Farixen. El Tratado de Farixen es un tratado firmado por las razas del Consejo que limita el número de acorazados entre las diferentes razas de la ciudadela en sus flotas asignadas. En la Conferencia Naval de Farixen, las razas del Consejo acordaron fijar una proporción de construcción de acorazados entre ellas debido a su potencial destructivo. En la cima de la pirámide se encuentra la flota turiana de mantenimiento de la paz, que constituye la mayor parte de la flota de la ciudadela. En segundo lugar, están las otras razas del Consejo, las Asari y los Salarianos. Las razas asociadas al Consejo, como los Anar, los Volus y la Alianza de Sistemas, se encuentran en la parte inferior de la lista. Aunque la flota turiana es, con diferencia, la más poderosa de las razas del Consejo, incluso ellos reconocieron lo insignificante que era su armada en comparación con la armada de la ascendencia. Debido a este hecho, la ciudadela fue invadida y no pudieron hacer nada al respecto, salvo pelearse entre ellos tratando de averiguar qué hacer. La ascendencia no era parte del espacio de la ciudadela, por lo que podían declarar la guerra en cualquier momento.
Pero la guerra estaba descartada, no tenían la capacidad de librar una guerra sin sufrir las consecuencias. En primer lugar, el Consejo no se uniría a ellos en su guerra dejándolos solos, en segundo lugar, hay muchas razas que condenarían su guerra contra la ascendencia y, por último, simplemente no sabían lo suficiente sobre la ascendencia como para iniciar una guerra. La información es un factor importante en lo que se refiere a la guerra, y ellos no tenían mucha. No conocían la cultura, el tipo de gobierno, las capacidades militares o incluso la distribución geográfica de la ascendencia. Era una gran incógnita y lanzarse de cabeza a una guerra contra ellos sería como saltar de un acantilado con los ojos vendados. Los salarianos habían organizado una reunión entre ellos, la ascendencia, las Asari y los turianos para aliviar las tensiones entre sus imperios. Lo que el Consejo decidiera o planeara no tenía nada que ver con ellos. Al final, todo se reducía a las acciones de los gobiernos individuales. Se organizó un lugar de reunión neutral dentro del cúmulo del Mar de las Sombras, que estaba cerca del núcleo galáctico. Las naves de los delegados de la ascendencia, la Unión Salariana, la jerarquía turiana y las repúblicas Asari se habían reunido para entablar largas conversaciones que aliviarían las tensiones dentro de la galaxia. Los delegados fueron recibidos por un comité de salarianos. Talatras Linron, de la Unión Salariana, se encontraba al frente. Primero saludó a la delegada de la ascendencia, Laila Franco, una figura prominente dentro de la ascendencia que había estado en varias misiones diplomáticas en los sistemas terminales y el espacio del Consejo. Linron inclinó la cabeza ligeramente en un gesto de respeto. Luego, dirigió su atención a los delegados de la jerarquía turiana y las repúblicas Asari, el primarca Gaborn y la matriarca Aetita respectivamente. Estamos reunidos aquí hoy para discutir el futuro de las relaciones intergalácticas y trabajar hacia una solución amistosa, dijo Talatras Linron, con voz clara y firme. Estoy de acuerdo, dijo Laila. Sin embargo, es esencial que primero abordemos el tema central, el reciente incidente con el concejal Kaitus. La ascendencia está dispuesta a pasar por alto este incidente, ya que no culparemos a toda una raza por las acciones de una persona. El primarca Gaborn suspiró al oír esto, ya que esperaba que se mencionara el tema. Los otros primarcas lo habían elegido para que se pusiera en evidencia ante la ascendencia y aparentara que estaban dispuestos a perdonar el ataque a la ciudadela, pero en realidad solo estaban ganando tiempo para reforzar sus propias defensas. Gaborn conocía los peligros de un enfoque tan vacío. Si la ascendencia se enteraba de esto, solo empeoraría aún más la situación. Agradecemos su comprensión, dijo, señalando con la cabeza a Laila. Lamentamos profundamente la acción del consejero Kaitus, y la jerarquía turiana ha tomado medidas para garantizar que este tipo de errores de criterio entre nuestros consejeros no vuelvan a ocurrir en el futuro. La matriarca Aetita expresó sus pensamientos. Para sanar esta grieta entre nosotros, debemos garantizar la transparencia en nuestras acciones. No se trata solo de reparar una relación diplomática, sino también de generar confianza mutua. Talatras Linron asintió con la cabeza. Avancemos en estos términos. Hoy deberíamos centrarnos en fortalecer nuestros lazos y prevenir conflictos futuros. Las discusiones se prolongaron hasta bien entrada la noche, y cada delegación expuso sus preocupaciones y debatió posibles soluciones. Se abordaron diversos temas, desde tratados comerciales intergalácticos hasta una mayor cooperación a nivel individual sin necesidad de recurrir al Consejo de la Ciudadela. Casi al final de la reunión, se tomaron y acordaron las decisiones finales. Además de algunos tratados que se firmarían, Laila había aceptado hablar con su gobierno sobre la posibilidad de ayudar a reconstruir la Ciudadela para impulsar la cooperación. No tenía autoridad para decir simplemente que lo harían y que solo podían firmar tratados beneficiosos que no afectaran negativamente a la ascendencia. Por supuesto, dichos tratados serían revisados incluso después de ser firmados y luego implementados oficialmente una vez que los líderes de cada país los firmaran. Nota de la autora. Los próximos 2 o 3 capítulos serán saltos en el tiempo que hablarán de varios eventos y del progreso tanto de la galaxia de Mass Effect como de la galaxia de Halo. Espero publicarlo todo algún día para comenzar con el siguiente arco que involucrará a los segadores y demás. La historia seguirá explicándose durante los saltos temporales, como el descubrimiento de más ruinas proteanas y, finalmente, cápsulas de éstasis proteanas. Durante este tiempo, la ascendencia también aprenderá sobre los segadores e investigará si son una amenaza para la ascendencia o no. Algunos de los personajes principales del videojuego también podrían hacer su aparición, pero la historia cambiará ligeramente para representar cómo la presencia de ascendencia afecta a esos personajes.
También se mencionará, si hay alguna, la nueva tecnología, entre otras cosas que se crearán en ambas galaxias, pero principalmente esto es solo para avanzar la historia desde todo este asunto político a la parte de acción. Tengo muchos planes para los próximos capítulos para avanzar en la historia y no me he olvidado de los Het, los Rajni, los Borcha, los Shadow Broker, los Yago cualquier otra especie barra figura importante de la galaxia. Galaxia de Mass Effect, 5 años de desarrollo y progreso pacíficos habían permitido que la tensa situación dentro de la galaxia no se intensificara más. Kaitus fue reemplazado en el Consejo de la Ciudadela por otro consejero que fue sometido a mucho escrutinio e investigaciones antes de su selección. La Ciudadela había encontrado una forma de coexistir pacíficamente con la Ascendencia, algo que parecía imposible después del ataque a la Ciudadela. Los tratados firmados funcionaron para ambas partes y la Ascendencia ayudó en la reconstrucción de partes de la Ciudadela. Aunque el daño a la influencia de la Ciudadela fue permanente, la estación Atlas se había convertido en un enorme centro comercial a la par de Ilium, disponible para todas las especies y facciones, excepto aquellas etiquetadas como terroristas o grupos esclavistas. La estación Atlas también abrió la puerta a la cooperación entre los sistemas Terminus y las otras especies lejos de los ojos de la Ciudadela. Esta colaboración dio lugar al surgimiento de nuevas alianzas y acuerdos entre especies que antes no tenían interacción. Esto dio lugar a una nueva era de diplomacia en la galaxia y, poco a poco, la influencia de la Ciudadela se fue debilitando cada vez más. Algunas de las leyes de la Ciudadela se consideraban restrictivas para las economías de las especies miembros asociadas. En respuesta, el Consejo de la Ciudadela también hizo esfuerzos para interactuar con los sistemas de Terminus de manera diplomática para promover la cooperación y no quedarse atrás en términos diplomáticos. La Ascendencia, a través de sus esfuerzos diplomáticos, enfatizó la cooperación entre especies, consolidando su estatus como potencia galáctica que promueve la paz. Esto provocó un cambio en el panorama político de la galaxia, con muchas razas inclinándose más hacia la Ascendencia que hacia la Ciudadela. Durante estos años, la Ascendencia también investigó profundamente los secretos de la tecnología y la historia proteanas. Se descubrió que habían encontrado formas de aprovechar la energía natural de las galaxias y los planetas, una hazaña asombrosa que podría revolucionar la producción de energía en todos los imperios. Sin embargo, era necesario realizar más investigaciones para garantizar que el aprovechamiento de dicha energía no tuviera consecuencias catastróficas. En los márgenes del espacio, los Het seguían vigilando y observando. La raza sintética tenía sus propias preocupaciones con respecto al ascenso de la Ascendencia, pero no hizo nada abiertamente dañino. Mantuvieron la distancia mientras continuaban desarrollando su propia tecnología e inteligencia de forma independiente. Los Borcha y los Yag estaban bajo la atenta vigilancia de la Ascendencia. A pesar de ser considerados una especie de bajo nivel debido a sus primitivas etapas de desarrollo, mostraban signos potenciales de convertirse en una fuerza significativa si se les daba la orientación adecuada. La cura para la genofagia Krogan también se había completado en 2168 y se había difundido por Tuchanka y cualquier otra colonia Krogan. Sin embargo, a diferencia de una cura oficial que les permitiera reproducirse rápidamente, Caterine había modificado la cura para que solo permitiera a las hembras Krogan producir 300 huevos fertilizados en el transcurso de un año para controlar el crecimiento de la población Krogan. Esto no provocó la muerte de los otros 700 huevos, sino que evitó que se crearan. Con su estudio del diluvio, la cura funcionaría como un microorganismo que evolucionaría constantemente para contrarrestar la propia evolución de los Krogan. La razón de esto era que, si introducían la cura, en unas pocas generaciones los Krogan evolucionarían y la superarían, lo que provocaría un aumento demográfico descontrolado. De esta manera, la cura evolucionó junto con los Krogan, manteniendo un crecimiento constante y controlado. La población Krogan respondió positivamente a este cambio. Si bien su número no se disparó de repente, ahora tenían una tasa de crecimiento estable, algo que no habían visto en generaciones. Aún así, con su nueva fertilidad, los Krogan necesitaban orientación para evitar que volvieran a caer en sus tendencias guerreras. Un representante de la Ascendencia fue asignado a Tuchanka para ayudar a guiar a los líderes Krogan hacia un camino más diplomático y estratégico en el trato con otras especies. El Corredor de las Sombras, que siempre se ocupaba de información y manipulaciones secretas, también observaba desde lejos. El ascenso de poder de la Ascendencia los convertía en un factor interesante en sus cálculos. Sin embargo, decidió permanecer en silencio, recopilando datos y observando cómo se desarrollaban los acontecimientos.
Su amplia red de informantes le proporcionaba actualizaciones en tiempo real sobre cada movimiento significativo que hacía la Ascendencia y todo lo que sucedía en el espacio de la Ciudadela. La alianza se mantuvo firme en su decisión y estableció vínculos más estrechos con la Ascendencia, aunque dejó los asuntos de la Ciudadela como un objetivo secundario. Ponerse del lado de la Ascendencia fue extremadamente beneficioso, pero jugar con ambos bandos trajo más beneficios en ese momento. Especialmente con sus colonias recién establecidas en los sistemas Terminus, la alianza tuvo que valerse por sí misma ya que la Ascendencia dejó en claro que permanecerían neutrales y no ayudarían cuando sus colonias fueran atacadas en los sistemas Terminus. Debido a esto, la alianza tuvo que enviar patrullas y flotas para proteger constantemente sus colonias mientras se aseguraba de no enojar a los sistemas Terminus. Al mismo tiempo, el relé Nu, que se creía perdido debido a que se salió de su posición cuando una estrella cercana se convirtió en supernova, fue encontrado oculto entre el gas caliente y el polvo de la estrella en explosión. Axel mantuvo en secreto el descubrimiento del relé mientras sus equipos de investigación fueron a investigar qué había al otro lado. Durante su estudio, encontraron el antiguo mundo proteano de Hilos, del que solo habían aprendido a través del estudio de ruinas y artefactos proteanos. En Hilos, descubrieron una instalación proteana intacta, enterrada en las profundidades del planeta. La Ascendencia envió de inmediato un equipo de sus mejores arqueólogos y científicos para estudiar la instalación. Lo que encontraron fue un tesoro de conocimientos y secretos ancestrales que los proteanos habían mantenido en secreto. Se habían encontrado con un proteano sexto dentro de las instalaciones que les explicó cómo los proteanos habían observado la galaxia durante siglos, estudiando y catalogando el desarrollo de innumerables especies que habían surgido y caído durante su reinado. En sus registros también encontraron algo más que los intrigó aún más. La razón por la que los proteanos habían desaparecido. Se debía a la llegada de una especie extragaláctica conocida como los segadores, proveedores cíclicos de muerte y destrucción, que venían a cosechar vida consciente en la galaxia cada 50.000 años. Esta revelación causó conmoción en la comunidad científica de la Ascendencia, lo que provocó una investigación inmediata y exhaustiva sobre la credibilidad de las declaraciones de los Sexto. La idea de que una especie de máquinas acabara con toda la vida consciente de la galaxia cada 50.000 habitantes era, cuanto menos, alarmante. Más preocupante era el hecho de que si estos segadores realmente fueran reales, entonces ¿cómo tratarían con ellos los militares de la Ascendency? Gracias a un trabajo diligente, los arqueólogos lograron finalmente desbloquear más registros, incluidos los que detallaban la intrincada red de relés de masa. También descubrieron estudios detallados sobre la tecnología y el diseño de los segadores que eran similares a la información que tenían los Forerunners sobre la tecnología de los precursores, lo que despertó aún más interés. Se realizó un estudio desde 2168 hasta principios de 2170 que dio como resultado la publicación de un artículo científico respaldado por la Ascendencia informando a la galaxia sobre esta amenaza y creando un nuevo equipo científico interespecies financiado por la Ascendencia para lanzar más investigaciones y recopilar más información sobre esta amenaza. El Consejo de la Ciudadela no creyó que esta información fuera real y la descartó como una estratagema de la Ascendencia para sembrar discordia y pánico entre los pueblos de la Ciudadela. Desmintieron vehementemente los hallazgos, argumentando que eran meramente mitos y folclore de la antigua cultura proteana, no hechos históricos. Lo mismo hicieron muchas otras especies, ya que la ubicación de donde obtuvieron la información no se compartió en el informe para mantener la ubicación de Hilos en secreto y no revelar el descubrimiento del relé Nu. Aún así, había muchos científicos entusiastas deseosos de aprender más sobre los llamados segadores, especialmente cuando contaban con una enorme cantidad de financiación y un salario garantizado sin importar cuánta información revelara su investigación. Docenas de científicos de varias razas aprovecharon esta oportunidad a pesar de que la mayoría de la galaxia no creía en esta amenaza. La prioridad número 1 para la Ascendencia era garantizar que su gente estuviera a salvo cuando finalmente llegaran los segadores. La segunda prioridad sería ayudar a quienes no pueden defenderse de la invasión. La puerta dimensional que conduce a la galaxia de origen de la Ascendencia estaba lo suficientemente protegida como para que los segadores no pudieran usarla para invadir el otro lado. Su ubicación no era conocida por nadie fuera de la Ascendencia y a cada ciudadano que cruzaba desde el otro lado se le informaba de cómo las cosas se diferenciaban de su galaxia y se lo examinaba para garantizar que ningún criminal o terrorista potencial intentara huir a la nueva galaxia.
A pesar de que atravesaron la puerta dimensional, su ubicación aún no es conocida por los propios ciudadanos ya que los pilotos de los transportes son contratados por el gobierno y, según su contrato, no se les permite revelar la ubicación de la puerta dimensional a nadie. Somos Krogan y no permitiremos que estos extranjeros se queden en nuestro mundo. Los echaremos y reclamaremos este mundo para los Krogan. No me importa si curaron la genofagia. Rugió un enorme Krogan llamado Urgnot Trak, que había reunido a una multitud furiosa de Krogan en una de las ruinas desiertas de Tuchanka. A pesar de la furiosa proclamación, muchos de los Krogan que observaban tenían dudas. La ascensión había curado la genofagia, había traído grandes cambios y prosperidad a Tuchanka. Las calles estaban más limpias, había comida en abundancia y ya no vivían bajo el temor constante de su propia extinción. Estaban preocupados por su soberanía, pero también veían los beneficios que traía consigo esta nueva relación. Si bien la ascendencia no los gobernaba directamente y había dejado eso en manos de los clanes locales, si uno miraba más de cerca, podían ver la gran influencia que tenía la ascendencia. Junto a ellos estaba la misión de aplicación de la desmilitarización del Consejo, que aún mantenía una fuerte presencia para garantizar que los Krogan no remilitarizaran su población e iniciaran una segunda rebelión. El Consejo proporcionó la presencia militar, mientras que la ascendencia extendió su influencia a través de proyectos de reconstrucción y la creación de la cura de la genofagia. A los Krogan que no estaban en ningún mundo en el que la ascendencia había dispersado la cura también se les dio otra alternativa. Colocar a los Krogan en una cámara y dispersar la cura en sus cuerpos, que inmediatamente comenzó a extenderse al resto del cuerpo. A medida que inhalaban, la cura se implantaba en el interior de sus cuerpos, lo cual era la parte clave. Al afectar la genofagia tanto dentro como fuera del cuerpo, permitía que sus cuerpos se curaran rápidamente siempre que los Krogan permanecieran expuestos a la cura durante unos días. Los Krogan no eran muy inteligentes a la hora de alterar su biología, por lo que nunca se dieron cuenta de los cambios sutiles que la ascendencia había implementado. Si permitimos que estos extranjeros sigan plagando nuestro mundo, nunca seremos libres de su control, continuó Urgnot Trak. Sus palabras resonaron entre las ruinas, aumentando la tensión que recorría a la multitud. La idea de una verdadera independencia Krogan tocó una fibra sensible en sus corazones. La ONI había estado observando la reunión desde lejos y tomó nota del creciente señor de la guerra Krogan Urgnot Trak y lo señaló como un potencial alborotador. No tomarían medidas por el momento, ya que los Krogan no eran una gran amenaza para la ascendencia. En todo caso, podrían enviar a todos los Spartan y Spartan IV para realizar un ejercicio planetario que mostrara su fuerza y al mismo tiempo se deshiciera de los Krogan si intentaban causar algún problema. Si bien la ascendencia no tuvo que asumir la responsabilidad de nada de lo que hicieron los Krogan, aún así fueron ellos quienes curaron la genofagia y estaban devolviendo a los Krogan a una civilización adecuada. El manto de responsabilidad se extendió hasta donde llegó la autoridad de la ascensión imperial, haciendo de su deber cultivar a los Krogan pero también mantenerlos bajo control. Urgnot Trak figuraba como señor de la guerra de nivel 2, lo que significaba que tenía un gran número de seguidores, pero no los suficientes como para causar daño. Los señores de la guerra de nivel 1 eran personas que tenían una fuerza considerable y podían ejercer su autoridad sobre otros clanes Krogan y alterar el panorama político de Tuchanka. Sin embargo, la ascendencia vigilaría a los señores de la guerra de nivel 2 como Urgnot Trak, cuyo carisma e influencia eran suficientes para potencialmente convencer a otros de unirse a su causa. Durante los siguientes meses y hasta principios del año siguiente, la situación en Tuchanka continuó empeorando a medida que las luchas internas entre varios señores de la guerra y clanes habían vuelto a plagar la superficie del planeta. Sin embargo, los Krogan no tenían armas de destrucción masiva, por lo que el daño real al planeta fue mínimo y sostenible. En la galaxia Halo, la tecnología civil estaba en su punto más alto durante esa época. Se habían creado autopistas espaciales para facilitar viajes más rápidos entre planetas dentro del mismo sistema. Las autopistas espaciales eran un poco diferentes de una autopista estándar dentro de una ciudad. La autopista espacial permitía a las naves, sin importar su tamaño, viajar a mayor velocidad y llegar a su destino en mucho menos tiempo. Esto se logró mediante la creación de un pulso gravitacional calculado con precisión que atraía a las naves a una velocidad controlada, arrastrándolas por rutas específicas. Las rutas se crearon a distancias seguras de los cuerpos planetarios y otros objetos celestes para evitar accidentes catastróficos.
Esta tecnología supuso un gran avance en los viajes interplanetarios y se utilizaba ampliamente en toda la ascensión. Redujo drásticamente el tiempo necesario para viajar entre planetas y disminuyó la cantidad de tráfico espacial dentro de un sistema. Las carreteras se hicieron populares entre los comerciantes y mercaderes, y sirvieron como enlaces arteriales para el comercio en toda la galaxia. El siguiente paso fue el campo de la medicina, que había experimentado avances asombrosos. Se estaban desarrollando medicamentos de la nueva era capaces de curar cualquier enfermedad. Se estaban desplegando cápsulas médicas capaces de curar heridas críticas y traumatismos graves en todos los planetas controlados por la ascendencia, lo que garantizaba que todos los ciudadanos tuvieran acceso a una atención médica de primera clase. La educación tampoco se quedó atrás. Los sistemas de aprendizaje de la nueva era, impulsados por tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, se estaban integrando en las aulas de toda la ascendencia. Estos sistemas eran capaces de proporcionar soluciones de aprendizaje personalizadas para cada estudiante en función de sus fortalezas y debilidades. Podían enseñar teorías científicas complejas o historia antigua con la misma eficiencia. Esto también ayudó a que un mayor número de personas regresaran a la escuela para obtener una educación superior. Luego vinieron los avances en las tecnologías industriales y de fabricación. Si bien las ensambladoras eran mucho mejores que las tecnologías industriales y de fabricación normales, no eran exactamente accesibles para las corporaciones independientes y similares, ya que uno podría literalmente desplegar un ejército entero de máquinas y comenzar una rebelión o su propio ejército. Sería como la era de la insurrección, pero aún más letal. En cambio, la ascendencia había llevado la idea del trabajo automatizado a nuevas alturas. Líneas elegantes de robots industriales, todos controlados por una IA central, gestionaban la producción de bienes con una eficiencia y precisión que el trabajo manual nunca podría igualar. Esto garantizaba una producción constante y de alta calidad, al tiempo que reducía significativamente los costos. Además, redujo la presión sobre la población humana, aliviando las preocupaciones por el desempleo. Con los programas avanzados de capacitación, muchos ex-trabajadores de fábricas encontraron nuevos empleos en campos en los que nunca habrían imaginado ingresar. Además, la realidad aumentada se había convertido en parte de la vida cotidiana de los ciudadanos de Ascendency. Esta tecnología se había integrado en múltiples aspectos de la vida diaria, desde la educación hasta el entretenimiento y los servicios. Por ejemplo, ahora las personas podían tener reuniones virtuales desde casa o interactuar con personajes controlados por IA para disfrutar de una experiencia de juego más inmersiva. Sin embargo, con esta nueva era de tecnología virtual, el Senado había ordenado una rutina de ejercicios que mantendría a las personas en forma y también mejoraría los aumentos que habían recibido. A algunas personas no les gustó, ya que tenían que sacar tiempo de su día y hacer ejercicio para mantener una dieta saludable, pero la mayoría de las personas entendieron que con sus nuevas mejoras necesitaban nuevas dietas y rutinas de ejercicios para mantener un cuerpo saludable. En general, la vida era buena para quienes la disfrutaban. Había muchas cosas que hacer, lugares que ver y otras culturas que entender. 5 años después de que Urnot Track comenzara a causar problemas en Tuchanka, Cerberus, un grupo paramilitar humano liderado por el enigmático hombre ilusorio, había hecho notar su presencia en toda la galaxia. Habían sido sorprendidos realizando experimentos peligrosos con sujetos bióticos, participando en actividades terroristas, así como en complots de sabotaje y asesinato contra varias razas militares, incluida la Alianza. Debido a esto, tanto la Alianza como la Ciudadela han declarado que Cerberus es una organización terrorista y procesarán a los agentes de Cerberus identificados en consecuencia. Hasta el momento, Cerberus no se ha encontrado con la ascendencia, pero si lo hiciera, entonces sería mejor que empezaran a contar sus días. En algún lugar de los sistemas Terminus, dentro de su estación, el hombre ilusorio se encontraba reunido con algunos de sus agentes clave. La sala estaba bañada por un tenue resplandor azul proveniente de la estrella gigante que se alzaba detrás de él y proyectaba largas sombras sobre los rostros de sus subordinados. La ascensión comenzó, con una voz ronca que resonó en la habitación insonorizada. No se puede jugar con ellos. Arrojó el cigarrillo y la ceniza flotó ingrávida antes de sentarse en su escritorio de caoba. Ya hemos pasado por esto, hombre ilusorio, respondió uno de sus agentes, un humano estoico de rasgos marcados, cruzando los brazos sobre el pecho. La ascendencia tiene fuerza y números, y tecnología. Sería suicida enfrentarse a ellos directamente.
El hombre ilusorio asintió lentamente, apretando los dedos mientras miraba la estrella que tenía frente a él. Se quedó en silencio unos instantes antes de volver a hablar. Es cierto, no podemos enfrentarlos directamente, pero tenemos otros medios para luchar contra la ascendencia, dijo crípticamente, con una sonrisa maliciosa tirando de la comisura de sus labios. Recuerden a la emperatriz que fue atacada en Tuchanka, continuó. Ella tenía un asistente que estoy seguro tiene un conocimiento significativo sobre cómo funciona la tecnología de la ascendencia. Si pudiéramos encontrar una manera de secuestrarla, entonces podríamos hacer avanzar a la humanidad a un nivel superior al del resto de la especie. Otra agente de Cerberus, una mujer de ojos fríos y cabello rubio muy rizado, sacudió la cabeza en señal de desacuerdo. Eso será imposible, dijo. Esa mujer probablemente sea una amiga íntima de la emperatriz, así que lo más probable es que esos espartanos la protejan. Al oír el nombre, el propio hombre ilusorio perdió la sonrisa. Había visto a los Spartans en acción y no pudo evitar querer descubrir cuál es la diferencia entre los humanos de la ascendencia y los de la alianza. Claro, uno podría ver la diferencia física a través de una grabación de vídeo, pero él quería saber todo, desde su composición genética hasta sus capacidades físicas, su entrenamiento de combate y, lo más importante, qué los motivaba. No necesitamos enfrentarnos directamente a los espartanos, afirmó con decisión el hombre ilusorio. La infiltración y la subversión son nuestros puntos fuertes. Debemos ser más inteligentes que ellos en lugar de luchar. La sala se llenó de un tenso silencio antes de que uno de los agentes resopló con desdén. ¿Y cómo lo hacemos? Un ataque frontal es un suicidio y cualquier cosa menos directa será detectada por su agencia de inteligencia. El hombre ilusorio se reclinó en su silla, bañando su rostro con el resplandor azul de la estrella que se encontraba detrás de él. Se quedó en silencio durante un largo rato antes de hablar finalmente. Necesitamos a alguien que esté dentro de la organización, dijo en voz baja y apenas audible. Alguien que pueda mimetizarse con la ascendencia, ganarse su confianza y brindarnos la información que necesitamos para desestabilizarlos desde adentro. ¿Pero quién sería capaz de? Comenzó uno de los operativos antes de ser interrumpido abruptamente por la mano levantada del hombre ilusorio. Soy consciente de las dificultades, interrumpió. Pero si logramos hacerlo, entonces podremos hacer que la humanidad avance mucho más que las demás especies y finalmente podremos enfrentarlas. Aceptando una tarea tan enorme que podría tener varios resultados, el hombre ilusorio comenzó a buscar personas para esta tarea. Preferiblemente personas a las que enviaría a la estación Atlas, ya que el resto de la galaxia la consideraba la puerta de entrada a la ascensión. En el planeta natal de los Batarianos, Karsan, el nuevo gobierno celebraba su fundación y el día en que renació bajo la guía de la ascendencia. Si bien la ascendencia desempeñó un papel importante en su nuevo gobierno, el dominio batariano aún mantenía su independencia como imperio interestelar. Continuaron expandiéndose, interactuando con otras especies y construyendo un ejército considerable. Pero en todos los niveles del dominio batariano se podía ver la influencia que la ascendencia tenía en la nueva tecnología que se estaba introduciendo. La ciudad capital de Karsan fue completamente reconstruida después de que terminó la guerra y ahora se parece a una ciudad Asari en términos de apariencia. Axel estuvo presente en Karsan junto a Catherine, que se estaba tomando un descanso de su trabajo para pasar tiempo con su marido. Observaron la nueva y vibrante ciudad y pudieron ver cuánta influencia tenía su tecnología en los batarianos. Los aspectos culturales de los batarianos todavía estaban presentes en sus nuevas creaciones, lo que hizo que la mayoría de los batarianos ignoraran el hecho de que originalmente era tecnología creada por la ascendencia y simplemente se centraran en sus propios avances tecnológicos. La esclavitud desapareció hace mucho tiempo de su sociedad, pero sus efectos aún siguen presentes. Sus relaciones con otras razas han mejorado mucho desde que se reformaron en el nuevo dominio batariano, pero han surgido varios problemas debido a esto. Terroristas que quieren desestabilizar al gobierno actual, a los grupos esclavistas independientes que huyeron del dominio y continúan la práctica de la esclavitud en todos los sistemas de Terminus. Aparte de esto, el mayor problema del dominio era su guerra con un grupo de piratas que se hacen llamar los remanentes de la hegemonía. Eran una espina en el costado del dominio, que buscaban restaurar las viejas formas, rechazando las reformas y los avances logrados por la influencia de la ascendencia. La Haya estaba trabajando junto con la agencia de inteligencia batariana y el ejército para encontrar y cazar a estos piratas. Además de su guerra contra los piratas, la capital Karsan se convirtió en una capital comercial dentro de la región.
La economía estaba en auge y el pueblo batariano estaba experimentando una nueva prosperidad que no se había construido a costa de los esclavos. Comerciaban con la ascendencia y se beneficiaban de su tecnología avanzada, así como de otras razas. La estación Atlas era el lugar privilegiado donde el gobierno batariano podía cambiar la visión que otros gobiernos tenían sobre ellos y aumentar su influencia. En la colonia humana de Elysium controlada por la Alianza, una enorme banda de piratas se mezcló con terroristas de los remanentes de la hegemonía batariana, financiada en parte por varias corporaciones batarianas que perdieron muchas ganancias al tener que poner fin a su práctica de esclavitud. El ataque tenía como objetivo destruir Elysium y fue una respuesta a la agresiva expansión de la Alianza en la frontera esquiliana. La frontera esquiliana es una zona de espacio en gran parte subdesarrollada situada a lo largo de las fronteras de la Alianza de Sistemas y el dominio batariano. Como tal, ambas potencias compiten entre sí para colonizar, desarrollar y explotar los mundos de la región. Si bien en general solo hubo ligeras repercusiones diplomáticas entre las dos, todavía había un odio creciente entre las dos razas. Los batarianos, que habían estado en la galaxia por más tiempo que la Alianza y consideraban que la frontera esquiliana les pertenecía por derecho, se oponían a que se permitiera a la Alianza colonizar planetas en la frontera. Axel decidió no intervenir y dejar que la situación se desarrollara como fuera, ya que, pasar a lo que pasara, él estaría allí para estabilizar la situación después de las consecuencias. Su atención, así como la de la ascendencia, se necesitaba en otra parte. Los piratas descendieron sobre Elysium y atacaron primero las defensas de las colonias, lo que permitió que más fuerzas desembarcaran. El ataque estaba dirigido por un ex general batariano que desertó al bando de los remanentes cuando terminó la guerra. Su nombre era General Krevok, un nombre notorio en toda la galaxia, temido y despreciado por muchos. Con una mente astuta y ambiciones feroces, era un conocido terrorista buscado por muchos crímenes que había cometido a lo largo de los años. Elanos Aliat era el líder de los piratas y trabajaba junto al general Krevok para lanzar un ataque combinado contra Elysium. Aliat reunió a los habitantes de los sistemas Terminus para atacar Elysium, un asalto que más tarde se conocería como el Blitz Esquilian. Tenía la intención de utilizar el prestigio del Blitz para consolidar su posición como líder de las numerosas bandas piratas de los sistemas Terminus. El general Krevok era un pragmático implacable. Su asalto a las defensas de las colonias fue rápido, brutal y eficiente. La Alianza había esperado escaramuzas, tácticas menores de ataque relámpago. No estaban preparados para el ataque total que Krevok desató sobre su colonia. A medida que las defensas caían, naves de guerra piratas combinadas con naves que portaban el símbolo de los restos de la hegemonía descendieron de la órbita, desembarcando hordas de tropas batarianas y otras tropas alienígenas en la superficie de la colonia. Sobre el terreno, las fuerzas de la Alianza intentaban desesperadamente defender la colonia contra las abrumadoras fuerzas enemigas. Pero mientras se reunían, su número disminuyó y sus defensas colapsaron bajo el peso del ataque implacable de Krevok. Los residentes de Elysium se encontraron en una zona de guerra, con sus hogares reducidos a escombros y sus vidas en juego. En medio de este caos, los soldados de la Alianza contraatacaron con todo lo que tenían. Levantaron barricadas improvisadas y establecieron posiciones en puntos estratégicos clave de toda la colonia. Los héroes surgieron de lugares inesperados. Los trabajadores de las fábricas tomaron las armas junto con los soldados. Los médicos, las enfermeras y el personal médico transformaron las fachadas de las tiendas en hospitales de campaña. Los ciudadanos comunes dieron un paso al frente y ayudaron en las tareas de evacuación. En un frente, un oficial joven en particular, el teniente John Shepard, se encontraba en una situación difícil. Señor, no podemos mantener esta posición por mucho más tiempo, tenemos que sacar a nuestros heridos de aquí, gritó un soldado mientras se agachaban para cubrirse. Al analizar la situación, Shepard vio que el ataque de las fuerzas enemigas no disminuiría en el corto plazo, y si se retiraban ahora, permitirían que otras fuerzas fueran flanqueadas si perdían esta posición. Está bien, dijo, con voz firme en medio del caos y el ruido. Retírense a posiciones secundarias, cubriremos su retirada. El soldado asintió con vacilación antes de volverse para transmitir la orden. Una granada perdida explotó cerca, sacudiendo el suelo debajo de ellos y haciendo llover escombros sobre sus cabezas. Shepard no se inmutó, no apartó la mirada del campo de batalla, ya que un paso en falso y lo perderían todo. Sabía que era una batalla perdida, pero retirarse ahora pondría en riesgo a demasiadas fuerzas y la rendición no era una opción. Se aseguraría de que pagaran un alto precio por cada centímetro del Elíseo que tomaran.
Mientras los soldados heridos comenzaban a moverse, Shepard reunió a lo que quedaba de su equipo. Gómez. Fuego de cobertura. Blaze, empieza a colocar algunas minas. Mientras sus órdenes resonaban a su alrededor, Shepard agarró su rifle con más fuerza, preparado para lo que estaba por venir. Mientras Shepard y su equipo mantenían su posición, dando cobertura a los heridos que se retiraban, las fuerzas enemigas avanzaban. Los disparos cinéticos pasaban zumbando junto a ellos, hombres y mujeres gritaban de dolor o miedo. A medida que los soldados heridos se alejaban, el equipo de Shepard perdía tropas rápidamente. El propio Shepard había eliminado a muchos enemigos, pero eso no compensaba la cantidad de marines que estaba perdiendo. Desde arriba, una lanzadera pirata con un cañón montado proporcionaba apoyo aéreo a las fuerzas enemigas atacantes. Gómez había agarrado el lanzacohetes que tenían y lo había apuntado hacia la lanzadera para destruirla. Pero mientras lo hacía, un enemigo había lanzado una granada directamente debajo de sus pies. Gómez estaba ocupado apuntando a la lanzadera, por lo que no la vio. Shepard intentó salvarlo. Gómez, ten cuidado. Pero fue demasiado tarde. La granada había explotado y envió a Shepard volando unos cuantos pies hacia el suelo. Blaze, al ver esto, intentó correr hacia sus compañeros, pero su armadura fue penetrada por el cañón montado en la cañonera. Shepard, el último con vida, intentó levantarse nuevamente para luchar, pero fue empujado al suelo cuando un batariano colocó su pie sobre su pecho. Patético humano, deberías haberte rendido y muerto como el buen perrito que eres, dijo el soldado mientras apuntaba su arma a la cabeza de Shepard, preparado para ejecutarlo. Shepard no tenía fuerzas para moverse porque el impacto de la explosión le había destrozado algunos huesos. Mientras esperaba su muerte, vio unos puntos negros que caían del cielo. Pero no pensó mucho en ello hasta que los piratas comenzaron a entrar en pánico y a disparar a ciegas al cielo. El pirata que estaba a punto de dispararle a Shepard había centrado su atención en el alboroto y vio a quién disparaban sus compañeros. Se unió a ellos, dejando atrás a Shepard inmóvil para que observara el alboroto desde el suelo. Unos segundos después, los puntos negros se acercaron hasta tocar el suelo. Una vez que el polvo se asentó, 10 Spartans con los que los piratas estaban familiarizados estaban parados frente a ellos. En los segundos siguientes, los Spartans no dijeron ni una palabra mientras comenzaban a masacrar a todos los piratas de la zona. Mientras se escuchaban gritos, uno de los Spartans se acercó a Shepard, que era el único que seguía con vida entre los soldados de la Alianza. Al inclinarse, el escáner mostró que el soldado todavía estaba despierto, pero que había estado inmóvil debido a muchos huesos rotos. El espartano sacó algo de su armadura y observó cómo pequeños nanobots sanadores habían comenzado a reparar los huesos y el cuerpo rotos de los soldados de la Alianza. Este fue uno de los muchos avances médicos que la Ascendencia había realizado e incorporado a la tecnología médica militar. Se utilizó para curar huesos rotos, heridas y ciertas afecciones en cuestión de segundos. Shepard pudo sentir el alivio repentino cuando su cuerpo comenzó a sentirse mejor, su fuerza regresó a él y pudo mover su cuerpo. El espartano se incorporó y le entregó a Shepard su pistola. Levántese, teniente, todavía tenemos una pelea que ganar, dijo el espartano. Al agarrar la pistola, Shepard supo quiénes eran estos titanes blindados, ya que la mayoría de la alianza sabía de ellos y pocos los habían visto. Mi nombre es Shepard, teniente Shepard, dijo mientras agarraba la pistola. Me llamo el jefe maestro, respondió John. Shepard asintió, reconociendo tanto el nombre como la reputación que lo respaldaba. Había oído historias sobre los espartanos, sobre su fuerza y destreza en el combate, historias que ahora estaba presenciando de primera mano. Con renovado vigor, Shepard se puso de pie, pistola en mano. ¿Cuál es el plan?, preguntó, volviéndose para mirar al jefe maestro. El jefe maestro inspeccionó el campo de batalla, su visor reflejaba el humo y las explosiones a su alrededor. Necesitamos hacer retroceder su avance. Tenemos marines de la Ascendencia combinados con lo que queda de los marines de la Alianza defendiendo el punto de evacuación mientras otras fuerzas se enfrentan a los piratas. No podrán abandonar el planeta, y nuestra misión es aniquilar a cualquier pirata que encontremos, sin prisioneros. Entendido, respondió Shepard, agarrando con más fuerza su pistola. Durante las siguientes horas, la batalla de Elysium se convirtió en una victoria para la colonia de la Alianza y se consideró un gran fracaso para las fuerzas piratas de Terminus Systems.